libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, vamos a estar leyendo en el capítulo 3, en el versículo 7. Vamos a estar basándonos en esta hora de esta porción de la palabra. Puede quedar así en su lugar, puede estar sentado, está bien. Y el título de este mensaje va dirigido y va dedicado directamente a la vida de nuestros pastores. Y el título de este sermón es: escribe al ángel de la iglesia. Amén. Escribe al ángel de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido en algún momento una carta? Y esa carta, obviamente, cuando nosotros, hoy en día casi ya no se usa el enviar una carta escrita a mano, está el email, ahora es electrónico, usted redacta una carta y la manda, y en transcurso de segundos la otra persona ya tiene su carta. Pero antes, cuando se escribía una carta, obviamente la persona que lo redactaba estaba ansioso de que llegase lo más pronto posible a su destino, para que la otra persona pudiese abrir ese sobre, pudiese quitar ese sello de la carta y empezar a leer el contenido y que pudiese leer lo que el remitente estaba expresando. Entonces, tanto uno como el otro, como el que enviaba, como el que recibía, tenía una incertidumbre y tenía una ansiedad de ver, de que leyesen y de leer lo que se le estaba escribiendo. ¿Cuántos de nosotros alguna vez abrimos una carta contenida de amor? Levante su mano el que alguna vez le mandó, le escribió o recibió una carta de amor. Levante su mano. ¿Puede cerrar sus ojos un momento y recordar esos tiempos? Recuerde un poquito así cuando, wow, qué romántico cuando nos escribieron esas cartas, o cuando escribimos esas cartas. Pues déjenme decirle, nosotros como seres humanos, al recibir una carta, nuestro corazón se alegra porque otro ser humano pensó en nosotros, se tomó el tiempo de escribirnos algo de lo que él siente, de lo que él está pensando. Pero qué hermoso es cuando el Dios Todopoderoso, el Eterno, se toma un momento para escribir, para redactar una carta a sus hijos, a los que ama. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Dios se toma el tiempo, el momento para escribirnos algo. Nos ha dejado su palabra santa, su palabra bendita, para que conozcamos cuál es el corazón de nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? ¿Cuánto se gozan porque nuestro amado Salvador, nuestro amado Jesús, se toma un momento para escribirnos algo? Y ese es el Dios. Escribe al ángel de la iglesia. Cuando nosotros leemos aquí en el libro de Apocalipsis, encontramos 7 cartas. 7 cartas. O sea que Jesús, mediante la revelación que empieza a dar en el libro de Apocalipsis al apóstol Juan, le dices: Juan, tómate un momento, te estoy mostrando la revelación de las cosas que han de acontecer, pero que antes de todas estas cosas quiero que te tomes un momento, porque quiero que escribas algo al ángel de la iglesia. Y el ángel de la iglesia, cuando nosotros encontramos aquí en el libro de Apocalipsis las 7 iglesias, y que dice: dirígete al ángel de la iglesia, se está dirigiendo al encargado, al mensajero de esa iglesia, al que se encarga de día, de domingo tras domingo, de servicio tras servicio, en traer un mensaje del Dios Todopoderoso a la iglesia. ¿Cuántos saben quién es el ángel al que le escribe aquí el Señor? ¿Cuántos saben quién es el ángel de la iglesia? Nuestro pastor. Así es de que en esta hora voltee y acá con su pastor y dígale: pastor,
Pastores, Dios les escribió una carta en esta hora. Vamos, dígaselo. Wow. ¿Y cuántos de nosotros nos gustaría un día que Dios nos escribiera una carta? Le tengo noticias. Ya nosotros somos cartas abiertas, no escritas por hombres, sino que Dios ha escrito en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, ha escrito cartas en nosotros que nosotros necesitamos ser leídas por los hombres. ¿Cuántos se gozan por eso? Porque Dios dijo, cada uno de ustedes es un mensaje viviente, porque yo escribí un mensaje con el Espíritu del Dios vivo. Aleluya. Así de que nosotros, hermanos, somos una carta que el Dios Todopoderoso ha escrito de su propia mano. Aleluya. Pero en esta hora la carta va dirigida y va dedicada a nuestros pastores. Escribe al ángel de la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como cristianos, como oyentes, venimos a la iglesia con un pensar, venimos a la iglesia diciendo, yo necesito escuchar algo, yo necesito recibir algo, yo necesito que el pastor, espero que se haya tomado el tiempo de de estudiar un buen sermón para que este domingo, para que este mañana nos lo pueda dar, porque yo necesito un mensaje de Dios. ¿Cuántos han pensado así? Pero ¿cuántos se ponen a pensar que el pastor también necesita un mensaje, que los pastores necesitan un mensaje de parte de Dios para sus vidas? Amén, así es. Y a veces nosotros no nos tomamos el tiempo y lo reconocemos de honrar a nuestros pastores, de acercarnos y darle una palabra de ánimo, de acercarnos y decirle gracias, pastores, por todo lo que ustedes sacrifican, porque ustedes sacrifican aún a veces tiempo hasta con su familia por dárnoslo a nosotros. Y a veces nosotros decimos, es que el pastor tiene que hacerlo, es que el pastor tiene que hacer las cosas, es su obligación. Nuestra obligación también es ser agradecidos. Diga conmigo, yo voy a ser un agradecido. Vamos, pero dígaselo al pastor, yo voy a ser de aquí en adelante un agradecido. Pero sabe, a veces el ministerio pastoral sufre o necesita, también son de carne, también son de hueso, también sienten. Y a veces necesitan que alguien venga y les diga, pastor, bien, usted es un buen pastor, usted es un buen pastor por esto, usted gracias porque yo sé que usted ora por nosotros, usted se toma tiempo para interceder por nosotros, por la iglesia. Pero a veces nadie lo hace. A veces nadie se lo hacemos saber. Pero hoy es el tiempo que nosotros como iglesia necesitamos saber que si nosotros no lo hacemos, hay un Dios justo, hay un Dios, un Padre celestial que se va a tomar el tiempo de escribir una carta para el ángel de la iglesia, para el pastor de la iglesia. Y eso es hermoso. Eso es hermoso. ¿Sabe? Si hay aquí algún futuro pastor, algo que usted debe de saber es de que tarde o temprano Dios le escribirá una carta. Y acá dice, y quiero enfocarme en esta carta porque cuando yo estaba pensando en el sermón que iba a